Francisco de Miranda. Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de videos que estamos haciendo en este canal El Moscardón sobre la vida de Sebastián Francisco de Miranda. Vamos a recapitular un poco lo que dijimos en el primer capítulo, ¿verdad? Miranda nació el 28 de marzo de 1750 en Caracas. Era hijo de Sebastián de Miranda Ravelo, un hombre de origen canario, que había nacido pues, en las Islas Canarias, igual que su esposa. Bueno, hay gente que dice que la familia de Miranda era de origen judío, ¿no? O sea, canarios, pero eran de origen judío. Eso no está demostrado. Miranda tuvo varios hermanos. En 1771 se fue de Venezuela buscando unas mejores oportunidades. En Venezuela la discriminación que había en ellos por ser de origen canario y también panaderos no le permitía desarrollarse en ciertas áreas que él quería, y quizás Miranda estaba un poco cansado también del ambiente tan clerical que había en Caracas. Se fue a España, entró en el ejército español, participó en la defensa de la ciudad de Melilla, una ciudad en el norte de África española que estaba siendo sitiada por los marroquíes, por los moros. Bueno, cumplió algunas misiones en la península y en Portugal, estando en el ejército español. Compró libros que estaban prohibidos por la corona española, libros de Montesquieu, de Voltaire, de Rousseau, libros que hablaban de la soberanía reside en el pueblo, la libertad, la igualdad, la equidad. Y eso estaba muy mal visto por la corona española. De allí de España lo mandaron a Cuba. Obviamente había una base allí española y desde Cuba ayudaban a los independentistas de Estados Unidos. España les mandaba soldados, provisiones, armas, municiones, víveres a los que luchaban por la independencia de los Estados Unidos. Miranda participó en una de estas acciones, especialmente en la zona de Pensacola. Después de allí, Miranda regresa a Cuba, viaja por algunas islas del Caribe para conocer y cumpliendo algunas misiones. Allí se entera, bueno, estando en estas islas del Caribe, que en España lo están buscando para preguntarle por qué él tenía ciertos libros que tenía, que se lo habían descubierto cuando estaba en la ciudad de Cádiz. Miranda, ante estas cuestiones, Miranda decide desertar del ejército español y pasa a los Estados Unidos. Inclusive su general, el general Cajigal, lo ayuda a irse para Estados Unidos, ¿no? Desde La Habana. Él le manda una carta al rey de España y se va para Estados Unidos. En Estados Unidos visita varias ciudades, Filadelfia, Nueva York. Allá entabla amistad con muchos hombres ilustres de Estados Unidos, con Washington, con Jefferson, con Adams, con muchos de estos hombres que habían luchado por la independencia de Estados Unidos. Miranda entabla amistad y relaciones. También se cree que tuvo un cierto romance con Susan Livingston, también una mujer vinculada a una familia que estuvo vinculada a la lucha por la independencia de los Estados Unidos. De Estados Unidos, Miranda, aprovechando la amistad que tenía con William Stephen Smith, que lo nombraron secretario del embajador de Estados Unidos en Londres, entonces Miranda aprovecha de irse a Londres con este amigo suyo, como secretario de la embajada de Estados Unidos en Londres. Llega a Londres en finales de enero, por allí, de 1785, porque sale de Estados Unidos en diciembre de 1784, específicamente en la ciudad de Boston. Ya antes, en Estados Unidos, donde duró año y medio, la persecución española contra Miranda había comenzado. Generalmente no eran solo los libros que él tenía, los libros de los enciclopedistas franceses, de Rousseau, Montesquieu, ya los mencioné. No era solamente eso, sino que también Miranda, estando en Cuba, en La Habana, visitó Jamaica. Ahí empezaron a verlo como que Miranda era un espía inglés, o estaba trabajando para los ingleses, porque Jamaica en ese momento estaba en poder de Inglaterra. Y entonces, bueno, realmente conociendo a Miranda, bueno, obviamente no lo conocí en persona, pero sabiendo cómo actuaba Miranda, cómo fue su accionar luego, seguramente Miranda estaba tomando mucha información, mucha nota de cómo eran las defensas españolas y también las posiciones inglesas en el Caribe. En mi opinión, ya Miranda, cuando deserta el ejército español en 1783, Miranda ya tenía en mente la liberación de Venezuela. Llega a Londres, ¿verdad? Junto con su amigo, como ya mencioné, William Stephen Smith. Allí Miranda está un tiempo. Ahí se entera precisamente de que España lo está buscando fervientemente. Se reúne con el embajador de España en Londres para explicarle sus motivos de por qué él había desertado el ejército español. Que no era ningún traidor a la corona española, sino que simplemente no quería estar más en el ejército español. Este embajador, sin embargo, se le muestra amable, cordial. Se llama Bernardo del Campo, el embajador de la corona española en Londres. Se muestra amable, cordial, pero
en secreto está buscando la manera de cómo captura a Miranda. No podía hacerlo en Londres por otras cuestiones de leyes internacionales, pero le recomendó a Miranda que visitara la ciudad de Calais, en Francia, porque Miranda le había dicho que iba a pasar a Europa porque quería visitar muchos países de Europa. Y Bernardo del Campo le recomienda que visite Calais. ¿Por qué se lo dice? Porque en Calais sí podía España capturar a Miranda, en esa ciudad francesa. Sí, habían ciertos convenios que le permitían a España capturarlo allí. Entonces, pero Miranda parece que no se confió en este embajador y Miranda no visitó la ciudad de Calais. Y cuando pasa a Europa, junto con su amigo William Stephen Smith, el secretario de la embajada, cuando se va a Europa, Miranda empieza a usar muchas veces seudónimos, ¿verdad? Nombres en falso, para burlar la persecución que ya España le tenía desde una fecha tan temprana como, bueno, como 1785. Bueno, Miranda pasa entonces al continente desde Londres y empieza a conocer, sigue anotando en su diario todo lo que ve, todas las cosas que Miranda decía que viajar ayudaba mucho a aprender, a expandir la mente. Pasa por Bélgica, Alemania, Suiza, pasa por Austria, en Hungría conoce a un príncipe, se hace amigo de un príncipe de la Casa Real de Hungría, que este príncipe le presenta al músico Haydn. Miranda tocaba la flauta, y la tocaba muy bien, a Haydn lo alabó incluso por el virtuosismo, porque Miranda tocaba la flauta. Seguramente lo aprendió estando desde niño en Caracas y a lo mejor lo perfeccionó en Cádiz, en España, donde él vivió bastante tiempo. Después de aquí de Hungría, Miranda pasa a Italia, a Grecia, de Grecia pasa a Constantinopla. Siempre lo reciben muy bien en todas partes, seguramente también por su condición de masón. Aquí hay historiadores en Venezuela que no les gusta, o bueno, no sé si hay historiadores, pero yo sé de una historiadora que a ella no le gusta que se diga que Miranda fue masón. Ella asume la posición de que no hay prueba de que Miranda fue masón, pero sí las hay. O sea, Miranda fue masón. Bueno, entonces seguramente su condición de masón hizo que muchos masones en estos países donde él visitaba le tendieran la mano, lo ayudaran, le dieran alojamiento, porque esa es una de las normas de la fraternidad de la masonería, ¿no? O sea, ayudar al viajante, al desvalido, y si es hermano de la fraternidad, más rápido. Bueno, Miranda llega a Constantinopla, o lo que hoy es Estambul, en Turquía. En ese momento eso era el imperio turco. Llega después a Crimea, llega a Ucrania, llega a Kiev, la capital de Ucrania. Allí conoce a Potenkin, ¿verdad? Un general ruso. Potenkin, se hacen muy buenos amigos. Potenkin le presenta a la zarina, a Catalina II la Grande. Cae muy bien Miranda a Catalina, se dice que fueron amantes. Eso sí, de verdad que no está comprobado, pero sí se sabe que Catalina tuvo muchos amantes. Eso no es secreto para nadie. Catalina inclusive tenía en su palacio una habitación que ella la llamaba la habitación del placer, algo así. Y bueno, ustedes se imaginarán lo que hacían. Y es posible, quizás es posible que haya tenido algo que ver con Francisco de Miranda. Lo cierto es que Catalina lo nombra teniente del ejército ruso. España llega ya a Rusia, a San Petersburgo, después de que pasaron a San Petersburgo, la capital del Imperio Ruso, y allá llegan los españoles buscando a Miranda, exigiéndole a Catalina que entregue a Miranda, que lo entregue a los españoles. Y bueno, y Catalina simplemente debe haberles dicho que ella no podía entregarle a una potencia extranjera a un oficial del ejército ruso. Bueno, Miranda de verdad que pasó muy buen tiempo en Rusia. Y ahí Miranda le plantea formalmente a Catalina la Grande, le plantea ayuda para liberar a Venezuela del dominio español. Catalina parece que sí le dijo que estaba dispuesta a ayudarlo. Catalina era una mujer bastante ilustrada, aparte de lo que mencioné hace rato. Ella era bastante ilustrada y estábamos en unos tiempos, el siglo, eso era 1787 por allí, en un tiempo donde se valoraba mucho, estos príncipes de las cortes europeas valoraban mucho el conocimiento, y Miranda en ese momento ya dominaba bastante el inglés, casi lo dominaba a la perfección el inglés, aparte obviamente del español, también seguramente dominaba mucho el latín, ¿verdad? Y posiblemente francés, y aparte que era un hombre alto y se dice que era muy bien parecido. Eso unido a su gran facilidad de palabra. Seguramente Miranda tenía muy buena facilidad de palabra porque el discurso que él da el 5 de julio de 1811 en Caracas, ese discurso él hace que todos los diputados, bueno, casi todos menos uno, se decidan a declarar la independencia. Entonces quiere decir que Miranda era un hombre que tenía mucha facilidad de palabra. Catalina le da dinero y lo nombra prácticamente como embajador de Rusia en Europa. Le da como un salvoconducto para que Miranda, para que todos los embajadores de Rusia en Francia, en Alemania,
en Noruega, en Suecia, en todos esos países, todos los embajadores lo atiendan bien, le den alojamiento y todo lo que Miranda necesite. Después de estar 10 meses en Rusia, Miranda sale rumbo a Suecia, ¿verdad? Como ya mencioné, con cartas de presentación de la zarina, con mucho dinero, y llega a Estocolmo, la capital de ese país. Allí se entrevista con el rey de Suecia. Después de allí parte hacia Noruega. También después de Noruega sale rumbo a Dinamarca, donde Dinamarca él entabla amistad con las autoridades de allí y deja un proyecto de reforma penitenciaria. Se dice incluso, no lo comprobé, se dice que esta reforma que Miranda hizo del sistema penitenciario de Dinamarca aún pervive en este país. De Dinamarca, Miranda pasa nuevamente a Italia, específicamente a Roma, queda maravillado con el Coliseo, con las ruinas del antiguo imperio romano, ¿verdad? Con todo esto lo escribe en su diario. De Roma, Francisco de Miranda pasa a Suiza porque quiere conocer las casas donde vivieron grandes filósofos que él admira, como Rousseau, ¿verdad? También allí en Suiza conoce al filósofo Lavater, conoce también al escritor, al historiador Edward Gibbon, que escribió la monumental obra aquella llamada La caída del Imperio Romano. Aquí en este mapa que les estamos mostrando estoy colocando todo este periplo que Miranda hizo por Europa. Fueron 200 ciudades aproximadamente que visitó. Visitó también muchas bibliotecas, 40 bibliotecas, palacios, toda una serie de cosas. Y todo lo anotaba, todo lo escribía, pedía información de todo. Era como que le habían dicho va a morir mañana. Era un ansia de conocimiento increíble. También compró muchos libros. Miranda regresa a Londres en junio de 1789. Está en ese momento París y muchas ciudades francesas están que arden a punto de que estalle con fuerza la Revolución Francesa. Bueno, ya prácticamente se puede decir que la Revolución Francesa está en marcha. Miranda llega a Londres, allí se entrevista con el primer ministro de este país y empieza a plantearle formalmente la búsqueda pues, de apoyo para la independencia de Venezuela. Seguramente le llegan noticias de cómo está Francia en ese momento, que está ya una revolución, que está a punto de caer la monarquía, y Miranda entonces decide pasar a Francia. Pero eso lo vemos en nuestro próximo capítulo. Francisco de Miranda.